Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército. Vamos a hablar sobre la situación de seguimiento o supuesto espionaje que realizaría la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia en el país. A propósito de ello, la pregunta del día dice lo siguiente, veamos. Esta es la pregunta del día. ¿Cree usted que la Secretaría Nacional de Inteligencia realizaba tareas de seguimiento o espionaje a personajes políticos de oposición? Usted puede interactuar con nosotros a nuestro hashtag opinión TN. Esta es la pregunta del día de hoy. A propósito de ello, le trasladamos a nuestro invitado, el coronel Pazmiño. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Gracias, muy amable. ¿Cree usted que la SENAIN hacía esto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Yo creo que sí. Y a mí me gusta ser muy frontal en las cosas. Agentes de inteligencia de la SENAIN realizando vigilancia. Identificados todos. Estos agentes estuvieron haciendo vigilancia por cerca de un mes frente a mi domicilio. ¿Le estaban vigilando a usted? Sí, y desde al frente de la casa. Me parece un sistema de pesquisa muy rudimentario el que estaban utilizando. Y de eso presenté la denuncia en la Fiscalía General del Estado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Aquí está la denuncia, señores, con un anexo de 34 fotografías. Y me dijeron lo siguiente, que si yo conocía a las personas, le dije que sí conozco a las personas, pero que quería que ellos investiguen. La respuesta fue, si ya conoce, ¿para qué vamos a investigar? Pero estos son agentes, es decir, son funcionarios de la SENAIN, son agentes. Está comprobado, del Ejército, fueron primero, me refiero al uno que es un suboficial de la Armada y otro un sargento también de la Armada, y que fueron luego a trabajar dentro de la SENAIN. Eso son una parte. Otra parte también está acá unas personas de la policía que también hicieron este tipo de seguimientos y que se encuentran aquí, fíjese usted, presentado también con denuncias. Cuando estas personas fueron abordadas por mi persona y el equipo de seguridad mío, lo que me indicaron es que ese momentito estaban hablando con el comandante que les había mandado y le decían que el coronel se acaba de dar cuenta. Es la forma como trabaja la SENAIN. ¿Por qué le seguían a usted, coronel? Por mi posición, que ha sido firme, frontal contra el socialismo del siglo XXI y contra Rafael Correa. Desde un inicio, desde que pedí la baja a la institución, yo salí a defenderme primero y segundo, a demostrarle al país que la institución militar no tenía nada que ver en el tema de Angostura. Usted, coronel, ¿tiene evidencia de que no solamente el seguimiento, como usted dice, fue hacia su persona, sino a otros personajes políticos? Claro. A otros, fíjese, el tema de Clever Jiménez, unas fotografías en las cuales sacan una vigilancia y tomas de Clever Jiménez acostado con una laptop en la cama. Otra, el dispositivo que fue colocado en el vehículo del señor candidato a la vicepresidencia, el señor Andrés Páez, doctor Andrés Páez, que estaba dentro de su vehículo. Hay denuncias de Marta Roldós, de Lourdes Tibán y un sinnúmero de activistas políticos de organizaciones de Yas Unidos, de organizaciones del movimiento indígena, que han sido objeto de este tipo de situaciones. Ahora, la Secretaría Nacional de Inteligencia tiene esa labor, es decir, por ley le corresponde hacer este tipo de seguimiento, como se lo quiera llamar. La Secretaría de Inteligencia, si fuera un órgano que está orientado a la defensa de los más altos intereses nacionales, no tendría por qué hacer esto. Pero en el momento que se transforma en una inteligencia de carácter político, lo que tenemos es lo siguiente, que realizan este tipo de actividades. Y aquí permítame que haga un corte muy rapidito de la pregunta suya. El señor Ronnie Vallejo había manifestado en la Asamblea que él no tenía nada que hacer con relación al tema de la seguridad presidencial. Parece que el señor secretario de Inteligencia no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Este es el esquema, señores, y aquí dice claramente SENAIN, y aquí dice claramente seguridad presidencial. Es decir, sí está a cargo de la Sí está hecho cargo. ¿Y por qué está hecho cargo? Porque en la segunda lámina dice claramente las funciones, y dentro de las funciones dice aquí planificar, coordinar, supervisar
y articular los sistemas de inteligencia. Y esto no lo digo yo. Estos señores lo dicen ustedes mismos. Y está aquí, en la página 19. Ustedes lo ponen aquí y deberían saber siquiera lo que ponen. Aquí está un gráfico que acabo de mostrar. Es el manual de funcionamiento de la SENAI. De la SENAI. Esta es la Agenda Nacional de Inteligencia, hecho por el gobierno de Rafael Correa y firmado por la SENAI. Entonces, ¿de qué hablamos? De un sistema de inteligencia, como lo dice aquí mismo. Y yo me voy a los documentos, como lo dice aquí mismo. Fíjese, aquí dice lo siguiente: es un instrumento de orientación política. Los lineamientos estratégicos, objetivos y estrategias encaminados a la consolidación de la inteligencia del Estado como política nacional. Repito, es un instrumento de orientación política. La Secretaría de Inteligencia es un estamento de inteligencia política, no es un estamento de inteligencia para el Estado. Con ello, la cámara que se encontró o que encontraron en este momento supuestamente desactivada en el despacho del presidente de la República, debió haber conocido por lo menos su funcionamiento, su instalación, su presencia debió haber sido conocida por la SENAI, ¿o no? Correcto, porque nuevamente me voy a este gráfico. El Servicio de Protección Presidencial es una dependencia de la Secretaría Nacional de Inteligencia, por lo tanto, es responsabilidad del señor Ronnie Vallejo lo que pase en las actividades de ese departamento que es la protección presidencial. Él es responsable y además de eso, el señor Ronnie Vallejo, cuando se instaló supuestamente esta cámara hace unos 7 años atrás, 8 años atrás, él era, recordemos ecuatorianos, él era la persona encargada de la protección del señor Rafael Correa. Entonces, no me venga con el cuento de que no tiene nada que ver o que elude las responsabilidades. Pero aquí hay que ser frontal en las cosas. Ahora, aquí hay una situación. ¿Cómo entender que el presidente de la República ratifica o más bien pone en la Secretaría Nacional de Inteligencia a Ronnie Vallejo, considerando los antecedentes que usted manifiesta? Yo creo que es un error garrafal del señor presidente Lenín Moreno el colocar a varios funcionarios del entorno correísta dentro de su estructura actual. Señor Lenín Moreno, esas personas lo único que van a hacer es minar su gobierno. Ahora, ¿debería cambiar el rol de la Secretaría Nacional de Inteligencia o debería mantenerse como es? Debería mantenerse, pero con un cambio hacia lo que es verdaderamente la inteligencia, producción de inteligencia para el Estado. Pero antes de eso, lo que debería hacer el señor presidente de la República, Lenín Moreno, es realizar una auditoría, por un lado, y por otro lado, una investigación judicial de todos los procedimientos que se están realizando y se siguen realizando dentro de la Secretaría de Inteligencia. Y una cosa más, lo que le pediría al señor Lenín Moreno y a los asambleístas, vayan a ver qué está debajo de la piscina de la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Qué es lo que está bajo la piscina? Les dejo para que vayan a investigar. Gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército. Vamos a pasar con María Antonieta en la ciudad de Guayaquil.